Bueno, ahora en este video vamos con la segunda parte del análisis de este carburador de Yamaha 40 3 cilindros, 3 carburadores, donde vamos a analizar las fallas más comunes. En este pico va enchufada la manguera de combustible que viene de la bomba de combustible. O sea, por acá ingresa el combustible al carburador. Ingresa por este conducto y sale acá. Si ustedes pudieran ver acá adentro, esto en el fondo, esto se llama asiento y en el fondo tiene un cono, es cónico. Por acá ingresa el combustible y sale por acá. Ese cono que está en el fondo es donde asienta esta aguja, que también es cónica, como ustedes podrán ver, tiene un cono de color rojo, que es de goma en este caso. Entonces, este cono tiene que cerrar dentro de este otro cono, tiene que cerrar hermético cuando el combustible llegó a un determinado nivel y el flotante sube, empuja la aguja, el cono de la aguja lo empuja contra el cono del asiento y tiene que cerrar herméticamente. Una de las fallas más comunes es que se gaste o se marque el cono de la aguja o se gaste el cono del asiento y no cierra herméticamente. Entonces, a pesar de que el flotante sube y debe cortar la entrada de combustible, el combustible sigue entrando y ahí rebalsa la cuba y entonces ahí tenemos el problema de que el motor se ahoga o trabaja con exceso de combustible. Ese es uno de los problemas más comunes por desgaste o marcas en la aguja, o suciedad puede ser también en el cono de la aguja, en el cono del asiento o en el sello del asiento acá contra el cuerpo de aluminio, o puede ser el flotante pinchado o despegado o rajado, porque este flotante está unido acá al medio y se puede llegar a rajar y le entra combustible y deja de flotar, digamos. Esa es una de las fallas más comunes de un carburador. Después seguimos. Otra de las fallas comunes es esta mariposa, que es la que acelera, la que acelera el motor. Tiene un eje que la atraviesa. Si este eje está apoyado sobre el cuerpo de aluminio del carburador, tanto de este lado como de este otro lado donde sale. Y ahí se ve que tiene una arandela y tiene un pasador. Este es el eje de la mariposa del carburador. Si este eje, por el uso prolongado, se gasta el eje y se gasta el cuerpo del carburador, comienza a tener juego y comienza a entrar aire entre el eje y el cuerpo del carburador. Entonces ingresa aire por un lugar por donde no tiene que ingresar, porque dijimos que cuando está totalmente cerrado, la única entrada de aire es este agujerito de la mariposa. Pero si yo tengo juego acá entre el eje y el cuerpo, me entra aire por acá, por los costados del eje, de este lado y de este lado. Entonces tengo una entrada extra de aire que es mayor a la que corresponde, y entonces me diluye la mezcla y el motor trabaja con mezcla pobre en baja. Y es variable porque de acuerdo a cómo yo muevo esto para un lado o para el otro, si muevo el acelerador, se mueve el eje y chupa más o menos aire y provoca una falla aleatoria que hace que el motor trabaje en forma inestable. Ese es otra de las fallas comunes en los carburadores. Y después tenemos toda la parte de chicleres, digamos, que es es el chicler de alta, que yo les dije que chupa por acá y sale por este tubito
de bronce acá, sale el combustible, que se llama tubo emulsionador. Entonces ahora vamos a sacar el chicler para que ustedes lo vean. El chicler no es más que un agujero calibrado, digamos. Si ustedes lo pueden ver contra la luz ahí, van a ver que tiene un diámetro. Bueno, eso es algo que es muy importante controlar. Hay que mirar en los manuales de taller cuál es el diámetro del chicler, o generalmente los chicleres tienen estampado el número, no sé si en este se alcanzará a ver, tienen estampado 120. el número, en este caso es 120. 120 quiere decir que tiene 120 centésimas de milímetro, tiene 1,2 milímetros de diámetro. Entonces lo que nosotros debemos hacer es tener una sonda para chicleres y comprobar que la sonda de 1,2 milímetros de diámetro entre justa en el chicler. Si entra floja es porque el chicler está agrandado y tiene más de 1,2 décimas de milímetro, o sea, es más de 120. Y si no entra es porque está achicado el diámetro por los depósitos del combustible cuando se evapora y estamos con poca entrada de combustible en alta. Entonces tiene que tener el diámetro que dice el chicler y el diámetro que dice el manual de taller, porque hay gente que por ahí le cambia los chicleres y entonces no hay que confiarse, hay que ir al manual de taller y ver cuál es el diámetro. Así que esa es otra falla y otro tema a controlar. Una vez que el combustible pasó por el chicler de alta y el chicler ya controló, digamos, el caudal, ahí pasa a esto que se llama tubo emulsionador, que como ustedes podrán ver tiene toda una serie de agujeritos acá. Por el centro entra, o sea, el chicler va puesto acá. Esto si estuviera armado dentro del carburador, esto estaría así. Entraría el combustible regulado por el diámetro del agujero del chicler de alta y pasaría a través de todo este tubo y esta punta del tubo sale en la garganta del carburador acá, donde la veíamos hoy. Sale ahí y por ahí sale el combustible, pero no sale combustible solo, ya sale combustible premezclado con aire, porque por el centro pasa el combustible, pero por estos pequeños agujeritos que se ven acá entra aire, entonces ya va mezclando, emulsionando, por eso se llama tubo emulsionador, va emulsionando el líquido, que es el combustible, con el gas, que es el aire, digamos. Entonces es muy importante que estos agujeritos estén bien destapados y tengan el diámetro correcto, que tiene de los dos lados, ¿eh? Acá tiene 2 agujeritos y acá tiene 5 agujeritos, que estén bien destapados y que tengan el diámetro que corresponde. Ahora, lo otro que hay que ver es que de dónde viene el aire que entra acá para emulsionarse con el combustible. Porque yo puedo tener muy destapado todos estos agujeritos, pero si no tengo tapado el conducto que me trae aire hasta acá, estamos complicados porque no se emulsiona. Entonces, sabiendo que este tubo va acá, mirando el carburador, vemos que acá tiene una derivación. Si seguimos esa derivación, miramos hacia dónde va, nos vamos a encontrar que coincide con este tubo que está acá. Entonces, por este tubo entra el aire que viene acá y emulsiona con el combustible. Entonces, si este tubo, este conducto, está tapado o está disminuido el diámetro, a mí no me ingresa el aire suficiente y me entra combustible crudo por acá y no se alcanza a mezclar con el aire y me falta, es como que me falta nafta. Y uno erróneamente le agranda el chicler cuando el problema no es un problema de falta de combustible, sino de falta de que se mezcle el combustible con aire.
y el motor gasta más y rinde menos porque no hace bien la mezcla de aire con el combustible. Eso es la parte de alta. En la parte de baja pasa exactamente lo mismo. El chicler de baja, si lo podés sacar, está metido ahí adentro. Ahí está. Si ustedes lo miran, el chicler de baja también tiene un agujero calibrado en el centro, mucho más chiquito evidentemente porque alimenta solamente la baja y la intermedia, y también tiene un número que no sé si se va a alcanzar a ver porque es muy chiquitito, pero de todos modos en el manual de taller figura que es el diámetro del chicler de baja, que hay que controlar, igual que en el chicler de alta, hay que controlar que el diámetro sea el que dice el manual de taller y que este diámetro no esté ni agrandado ni achicado. O sea, necesitamos una sonda para chicleres para medir el diámetro interno acá y ver que sea el que corresponde. Y este chicler de baja, también ustedes verán que tiene acá dos agujeritos chiquititos y el otro lado también los tiene, que cumple la misma función que esto. Es el emulsionador, el tubo emulsionador, pero de la parte de baja e intermedia, no la de alta. Entonces, pero cumple la misma función. El combustible pasa por el centro del chicler y por afuera, por estos agujeritos, le entra el aire para que se premezcle el combustible con el aire y después ingrese a la baja o a la intermedia. Ahora, ¿por dónde entra este aire? Bueno, venimos acá, que es donde estaba puesto el chicler, y vemos que acá tiene una derivación el cuerpo del carburador. La seguimos, vemos que viene por acá y vemos que sale a este otro tubo. Por este tubo entra el aire que viene acá, ingresa por estos agujeritos y se premezcla con el combustible antes de llegar acá arriba y alimentar la intermedia y la baja. La intermedia es fija, digamos, estos agujeritos son fijos y este chicler es fijo, entonces yo no tengo forma de variar la entrada de combustible en intermedia más que subiendo o bajando el nivel de la cuba con el flotante o agrandando el chicler de baja o agrandando los diámetros de los conductos de intermedia. Pero de fábrica ya viene calibrado, ya viene probado que con estos diámetros de intermedia y con este diámetro de chicler y con la altura de combustible que corresponde, el motor funciona perfectamente. Entonces, si tenemos problemas en la intermedia, es o porque tenemos achicado el diámetro acá, o porque no tenemos buena entrada de aire y no emulsiona bien acá, o porque están disminuidos los diámetros de estos pequeños agujeritos de la intermedia. Y en la baja podemos tener el mismo problema del chicler achicado, problema de que no emulsione bien, o problema de este agujerito de la baja que esté reducido el diámetro. Pero en la baja nosotros tenemos un regulador de mezcla en baja, que es este, que si lo podés sacar, ahí pueden ver de que es cónico, tiene una aguja. Y acá en el fondo también tiene un cono, como el cono que habíamos visto del asiento de la aguja del flotante. Bueno, este es el mismo sistema. Tiene un cono acá adentro, tiene un cono afuera, y yo a medida que enrosco este regulador de mezcla, voy achicando el diámetro que entre esta aguja y la otra.
Si yo enrosco totalmente esto, se cierra el paso del combustible y no entra, no pasa nada de combustible a este agujero y por lo tanto no entra nada de combustible, en este agujero que es la baja y el motor no funciona. A medida que yo voy abriendo esto, va entrando cada vez más combustible por acá hasta que llega un momento en que queda con la relación aire-nafta correcta. La nafta entra por acá, el aire, acuérdense, entra por acá, por este agujerito, porque está la mariposa totalmente cerrada. Entonces yo con esto regulo la mezcla justa entre aire y nafta para que el motor regule como corresponde. Normalmente los manuales de taller ya les dicen que esto tiene que estar en, por ejemplo, en este caso, 2 vueltas y media, más menos media vuelta. Esa es la regulación correcta, digamos. Si está todo bien, si está bien el nivel de combustible, si cierra bien la aguja, si está bien los diámetros de los chicleres, el motor tiene que funcionar en 2 vueltas y media, más menos media vuelta. O sea, entre 2 vueltas y 3 vueltas tiene que quedar regulando perfecto. Si no queda es o porque tenemos problemas en la cuba, en la aguja, en los diámetros de los chicleres o, que es muy importante, en la junta de los carburadores. Por ejemplo, esta junta es un O-ring, es la que evita de que entre aire por acá, por el costado del carburador porque acaba el motor, digamos, acá están los flappers y acá hay vacío. Entonces cuando hay vacío y la aguja está totalmente cerrada, tiene que entrar aire por acá y combustible por acá. Si este O-ring, como es el caso de este, está aplastado y ya no cierra, entonces me entra aire por acá y me diluye la mezcla. Me diluye la mezcla y me obliga a abrir el regulador de mezcla a 3, 4 vueltas, 5 vueltas para que el motor marche. Y bueno, con 5 vueltas abiertas el motor regula, pero después en intermedia, que no tengo regulación, me falta. Entonces cuando lo empiezo a acelerar, el motor falla, porque le falta combustible, pero es por problema de que está chupando aire por acá. Lo mismo esta otra junta que cierra toda la entrada de combustible en intermedia y en baja. Esta junta, que es un O-ring también, si está aplastada, tenemos el mismo problema. Me entra aire desde afuera y me diluye la mezcla, me diluye la entrada de combustible en baja o en intermedia. Así que bueno, básicamente con esto tienen un panorama de las principales fallas y de lo que mayormente lo que hay que controlar a la hora de hacer carburación. Por eso es que yo siempre le digo que una cosa es sopletear un carburador y otra cosa es hacer carburación, otra cosa es controlar todos los parámetros y todo lo que hay que controlar para estar total y absolutamente seguro de que el carburador está funcionando como corresponde. Así que, bueno, lo dejamos por acá y después seguiremos con más detalles y con otro tipo de carburadores que tienen el mismo principio de funcionamiento pero con otra arquitectura. Pero con esto ya tienen una base como para manejarse en lo que es la limpieza de un carburador.